Damas y caballeros, yo empiezo a desesperarme, por más que voy a los sitios, en vez de beber a la gente sidra con etiquetina de Asturias, veo cerveza foriatona, veo vino cazurro, veo combinados italianos que no tienen ningún sentido, vermús de todos los colores, pero ¿qué mi madre está pasando? Ya no hay razones para existir. Alberto, ayúdote yo. ¡Pelayo! Sí. Mira a tu alrededor, en la cuna de la asturianía, la gente bebe gin tonics con sombrillina y cagaritos emulsionados. ¿Tú crees que yo tengo fuerzas para seguir con esta empresa? ¿Y qué? También hay faltosos por ahí que dicen que yo soy cántabro y ves me rendime. No, porque soy auténtico y asturiano. ¿Cómo oye que los guajes ahora, en vez de jugar a fútbol, jueguen a la maquinina? En vez de escuchar música, escuchen esta cosa rara que es el trap. Y en vez de beber sidra de Asturias, beben cualquier otra pucharra que ellos dejan. ¿De quién desciende esta gente, Juanra? De Pelayo no. O de Pelayo o de Gengis Khan. De Gengis Khan, porque cualquier asturiano que no tome sidra me cago en 10 y mongol. ¡La etiquetina! ¿Tú naciste aquí? No, yo nací en Vitoria. ¿Cuál es la mejor sidra del mundo? La asturiana, por supuesto. Gracias, no haré más preguntas. Ahí va. La etiquetina. ¿Tú no te das cuenta que la gente que no bebe la sidra con etiquetina tiene hasta un 92% más de posibilidades de tener disfunción eréctil? Dame igual, estoy con la tu hermana. La etiquetina. Ustedes son de Madrid, ¿digo bien? Sí. Y cuando vienen ustedes a Asturias, ¿cómo piden la sidra? Siempre con etiquetina. Por fin, damas y caballeros, parece que empiecen a asomar unos brotes verdes. La etiquetina. Cada vez que un asturiano bebe una cerveza, muere un asturcón. Cada vez que un asturiano bebe vino de esto cazurro, sube el peaje del Huerna. Cada vez que un asturiano o una asturiana beben un chupito de esto con la cara del padre de Bambi, pónense como las grecas. Si quieres acabar con esta situación, si quieres acabar con esta tragedia, bebe sidra de Asturias con etiquetina. Todos les ayudes son poques. Aceptaremos gustosos los tus donativos en el número de cuenta 2048-330-443-25... Para, Alberto. Dime. ¿No estarás dando tu número de cuenta? No, que voy a dar. Había que intentarlo. La etiquetina. Esto es lo que pasa cuando es asturiano y no bebe sidra de Asturias con etiquetina. Míralo cómo da vueltas, como un loco. A saber lo que bebió. Me cagó la vi llorando. Según el último CIS, Centro de Investigación Sidrera, de los asturianos que no beben sidra, 9 de cada 10 sallos la declaración de la renta a pagar. A la hora de hacer la declaración de la renta, ¿qué casilla va a marcar usted? Opción A, fines sociales. B, la Iglesia Católica. C, la de la sidra de Asturias con etiquetina. La de la sidra asturiana. La sidra asturiana con etiquetica. La de la Iglesia Católica, por supuesto. La de la sidra de Asturias con etiquetina. La sidra de Asturias con etiquetina, hombre. Queda claro, dames y caballeros, que la sidra de Asturias y el nuestro mayor patrimonio. La sidra de Asturias y este maromazo. I'm sexy and I know it. ¡Madre! Y que sí, tú sigue bebiendo sabrosa, chaval. La etiquetina. No fue fácil, pero al final llevemos el nuestro mensaje allí donde nos lo propusimos. Si es asturiano y es auténtico, bebe sidra de Asturias con etiquetina. Si los demás quieren beber otra cosa, allá ellos. Que si te dicen que te tires por un puente, vas tú y tíreste. Ah. Mira para ahí, otro que hay para reconquistar. ¡Guaje! Oye, ¿tú sabes lo que significa esta etiquetina? Gárrala, que flota. Ahí te va.